Hoy en Encuentros con de CGT Metal Madrid nos encontramos ante una sección histórica en nuestro sindicato, como es CGT de Airbus Getafe, que demuestra desde hace décadas que otro sindicalismo es posible y es necesario. Comenzamos. Bueno, pues nos encontramos aquí con la sección sindical de CGT en Airbus Getafe y estamos con Pedro, con Gustavo, con Felipe y con José Luis y os quería preguntar, Airbus, siendo una multinacional donde tenéis un convenio propio y donde desde el año 2000 está habiendo retrocesos importantes de derechos a nuestro modo de entender, ¿cómo veis los acuerdos alcanzados las últimas décadas por el resto de sindicatos? Bueno, pues de una manera clara, como es lógico que sean dentro del contexto de una multinacional, porque nuestra empresa es una multinacional participada por varios países de la Unión Europea, venimos de la antigua casa que era nacional y del SEPI, del INI, y ahora lo que tenemos encima de la mesa es una condición como la que puede tener cualquier empresa desregularizada de este país. Una multinacional solo quiere de beneficios, se debe a sus accionistas. Entonces, ha puesto durante estos 24 años todo lo que ha podido para desregularizar nuestros derechos y para ir menguando cada vez más cualquier tipo de oposición y de posible reivindicación de derechos. Ha sido continuo, convenio tras convenio, no ha sido de golpe. En principio los convenios eran mucho más suaves, pero últimamente el paso se ha acelerado y claro, la situación en la que nos encontramos a día de hoy es en un planteamiento por parte de la dirección y una postura de los sindicatos adoctrinados que nos está llevando a situaciones como que veamos bueno un plan de pensiones para echar a la gente a la calle, que veamos bueno un seguro de salud privado y no público, que es de donde venimos, una desregularización absoluta de los salarios, una máxima de extensión en el tiempo de los contratos temporales. Son ejemplos que luego iremos desarrollando y que nos hacen ver que realmente la multinacional está haciendo su trabajo y quienes no estamos haciendo bien nuestro trabajo somos la parte sindical. CGT hacemos lo que podemos, pero no es suficiente, necesitamos a la plantilla y eso es un poco lo que queremos reivindicar desde aquí. Sin la plantilla no somos nada, no lo hemos sido nunca y a partir de aquí tenemos que construir. Viendo que año tras año Airbus presenta récord en beneficios y de pedidos, ¿por qué creéis que estos acuerdos han sido firmados de regulación de derechos en relación a esos excelentes datos que tiene Airbus? Pues yo considero que durante todo este tiempo y bajo mi experiencia, que ya es larga, 20 años, pues al final los sindicatos más presentes, los mayoritarios y otros sindicatos amarillos que también están dentro de la compañía, han trabajado un poco en el clientelismo y en una acción sindical que no tiene nada que ver con la que nosotros representamos. Entonces, durante todo este tiempo, máxime con lo que decía José Luis, de que se ha ido transformando, ¿no?, la compañía en otra cosa, ¿no? Venimos de casa y hemos ido hacia Airbus y al final todo ha quedado en que hay más bien un querer hacer un postureo o formar parte de lo que la empresa va a ir avanzando y ser parte de ello más que realmente conformar lo que realmente los trabajadores tienen como reclamaciones y cuáles son sus derechos al fin y al cabo y cuáles son las cuestiones que son preferidas, ¿no?, por la plantilla, ¿no?, y tener en consideración pues, sobre todo a la gente, ¿no?, a través de las asambleas y lo que nosotros siempre hemos promovido, ¿no?, desde el sindicato CGT. Yo creo que, bueno, no creo, tenemos la convicción de que hay una relación directa, ¿no?, entre cómo se han ido firmando estas pérdidas de derechos y cómo ha ido aumentando, por otra parte, las prebendas hacia los sindicatos mayoritarios, en forma de más liberaciones de las que le corresponden, entrada de familiares, los mejores puestos en la empresa. Ha tenido una relación directa, lo hemos visto claro. Yo añadiría una última cuestión, que es la de cambiar el concepto individual, o sea, el concepto de grupo
del grupo que éramos en la antigua casa, la multinacional lo ha cambiado para hacerlo más individual. Entonces, es como cambiar el enfoque. Tú no te preocupes de los demás, que te tienes que preocupar de tu sueldo nada más. Entonces, claro, ese cambio de enfoque en el que a ti te hacen creer que Airbus es como tu padre, como tu familia, eso está continuamente, han estado bombardeando años y eso, el objetivo era eso, decir, yo te voy a controlar a ti, te voy a dar unas migajitas y te vas a quedar contento. Eso es importante porque eso es lo que han hecho con la relación laboral entre empresa y sindicatos. De hecho, cambiaron hasta el punto las relaciones que las comunicaciones oficiales sobre una negociación de convenio las hace la empresa. Uno de los puntos importantes también, bajo mi punto de vista, es la denigración de los propios comités, que deben de ser los órganos representativos que avalaran las propuestas y la idea que tienen en todos los colectivos de la empresa, y evidentemente con estos modelos que ha implementado empresa y sindicatos colaboracionistas, lo único que ha ido en función de denigrar la propuesta y la palabra de los trabajadores, que al final lo que se ha conseguido después de 20 años es establecer diferentes dobles escalas salariales, perjudicar las garantías en cuanto a situaciones sociales de los propios trabajadores y a través de los convenios y, en definitiva, mermar la voz y la idea de todos los trabajadores en base a delegar a sindicatos colaboracionistas con la empresa. Y eso es un poco lo que CGT es lo que lleva peleando todos estos años, ¿vale? Para lograr una idea, digamos, más colectiva por parte de todos y todas y, desde luego, que los comités vuelvan a tener presencia, que al final es, y en definitiva, es la voz de los trabajadores y trabajadoras. Como aspecto también a resaltar, a nosotros nos parece increíble cómo en las últimas décadas se han ido firmando convenios sin movilizaciones previas. De la noche a la mañana te encontrabas un preacuerdo que luego votan sus afiliaciones y no ha habido una movilización previa, más allá. Antes de entrar a un análisis de lo que ha firmado, ¿cómo se puede firmar algo ventajoso para la plantilla sin haberlo luchado? Siempre va a llegar un acuerdo deficiente para la plantilla si no viene precedido de una movilización previa. Eso yo creo que va en nuestro ADN. Sí, que es un poco el reflejo que tiene, ¿no? Por ejemplo, el convenio de metal en Cádiz, ¿no? Que es luchado en las calles, y el convenio en Madrid del metal, que es una especie de acto institucional. Había una consigna allá por los 80, que yo fue cuando entré en la empresa, en la antigua casa, que decía: estamos de convenio, no colaboración y bajo rendimiento. Si la empresa quiere un convenio, que apriete el culo. Ahora ni en sueños. Ahora nos dicen que convocar una asamblea, que eso es un acto revolucionario. Una asamblea con tiempo pagado. Ya no hablamos de paros. O sea que ese es en el camino en el que estamos y ese es el que nosotros estamos intentando cambiar. Queremos hacer ver a la gente que sin ellos no hay posible acuerdo. Es imposible, que tiene que ser partícipe de la pelea. Porque es una pelea. Claro, es un poco lo que estamos diciendo todos en general. Al final vamos a encontrarnos en el colectivo, que al final ha desaparecido y que la empresa ha gastado mucha energía y mucho tiempo para conseguirlo. Ha intentado dividir entre todas las divisiones que trabajan dentro del consorcio, defensa por un lado, operaciones por otro, el personal de técnicos en un extremo, el personal de taller por otro lado, cada una de las personas y afiliaciones distintas, incluso los que no están afiliados, dividirlos y seccionarlos para que nunca encontremos el colectivo, y eso es un poco lo que hay que volver a encontrar y que es el objetivo mayor que tiene la CGT, ¿no? Y que al final, a través de ahí, ves cuando podremos trabajar con la gente y que la gente diga qué es lo que quiere y hacia dónde quiere ir. Y encima un gran número de subcontratación, lo cual hace que la gente se divida muchísimo más. Sí, no hemos llegado a ese punto, pero también es un punto crítico. Y en todo este tiempo en la fábrica, que comenzó como una sección de CNT y ha acabado también en CGT, ¿qué creéis que habéis logrado como sección sindical? Venga. Abre fuego. Abre fuego. Hombre, tenemos por ahí un mechero que dice: enciende la llama de la rebeldía. La rebeldía no se ha apagado, yo creo, allí precisamente porque sigue existiendo CGT. Ya está. Y evidentemente todo lo que ha pasado en estos años, hemos hecho situaciones, hemos llevado a cabo situaciones como Bocadillos al Sol, que siempre han tenido muy buena respuesta. Hemos intentado sacudir las situaciones asamblearias y trasladarla a cada rincón de nuestra compañía multinacional o factorías.
Y eso es un poco de lo que depende CGT, de recoger la voz de la gente, de implementar procesos asamblearios donde todos nos encontremos de manera común y podamos aportar propuestas y evidentemente luego recalcarlas en todos los acuerdos que se vayan a refrendar, como es ahora el convenio en que nos encontramos. Yo creo que hemos sido la pequeña aldea gala irreductible todos estos años y eso hay que ponerlo en valor. En estos últimos años, como yo creo como aspecto a destacar, hemos conseguido acuerdos muy ventajosos para plantillas KN, Siemens, ISS, Logiter, siempre empresas subcontratistas, porque nuestro modelo funciona más, requiere de un compromiso mayor, claro, y funciona más donde hay más precariedad. Y ahí es donde hemos conseguido recuperar ese modelo asambleario y decisorio que hemos perdido en Airbus. Sí, en ese sentido tiene mucha razón Pedro, y al final, tomando de partida la posición de la Asamblea y lo que la gente quiere y hasta dónde quiere llegar con la fuerza del colectivo, al final se han llegado a acuerdos que han sido satisfactorios para los convenios y para las plantillas de las distintas empresas que hace referencia. Con respecto a nosotros en Getafe, la sección sindical nuestra, llevamos mucho tiempo con, creo, unos de los mejores sindicalistas en el tiempo han pasado por nuestra sección sindical y al final pues muchos han estado predicando durante tiempo en el desierto, pero al final hemos tenido un fruto y sí que es un poco lo que dice Pedro, ¿no? La pequeña aldea gala, si algo ha tenido CGT es que nunca nos hemos rendido y eso al final ha dado su fruto, quizá en este proceso final en el que realmente lo que no quiere implementar la empresa es un acuerdo muy lesivo y que está carente de ningún beneficio y de ninguna cuestión que brille con color propio, ¿no? Pues al final la gente tiene que tomar posición y hemos ganado esa postura con la gente y la gente creo que tiene ahora en más valor lo que nosotros hemos representado durante todo este tiempo y por eso nos referencia ahora, porque la gente no ha olvidado que nosotros estamos ahí y que representamos el carácter del colectivo y el carácter de la asamblea y eso es al final el corazón, ¿no? de nuestra organización. Ni nos hemos vendido ni nos hemos rendido. Referenciar pues bueno, los dos últimos acuerdos que se han firmado por parte de CGT, ¿no? a través de procesos de huelga, como ha sido el de Iveco y el de Siemens, este último dentro de nuestra factoría, donde a través de esos procesos de huelga establecidos se han generado propuestas a través de los trabajadores que han conseguido refrendar unos acuerdos donde CGT ha podido estar, pero repetimos, a través de la gente y a través de los procesos asamblearios para llegar a ellos. Eso es un poco lo que tenemos que retomar y dejar claro que luchando se puede y teniendo propuesta también. Y bueno, hemos podido ver tanto en medios y en redes, aunque bueno, yo he estado en las movilizaciones también, cómo la plantilla se ha ido organizando, acudiendo a pequeñas movilizaciones como a concentraciones muy multitudinarias. ¿A qué se deben dichas movilizaciones? Bueno, yo creo que estas movilizaciones sobre todo vienen precedidas pues, de diferentes puntos dentro del convenio colectivo que se quieren refrendar, como el plan de pensiones, que ha sido, digamos, el punto más conflictivo de todos. La empresa básicamente quiere financiar este plan de pensiones o plan de previsión social complementaria a través de la eliminación de los quinquenios a devengar y de otras partidas presupuestarias a través de los recursos sociales. Y eso evidentemente ha sido lo que los propios trabajadores les ha hecho subir los brazos, armarse y salir a movilizarse. Evidentemente, ya venimos, como han dicho antes los diferentes compañeros, precedidos de convenios que han abrasado o han caído en perjuicio del salario y de otras partidas sociales, y esto ha sido como la gota que colma el vaso, y los trabajadores por sí solos se han organizado. Nosotros es verdad que hemos apoyado dichas movilizaciones. Han sido como 3 marchas al edificio de relaciones laborales y luego una asamblea que emanó de un acuerdo de otro sindicato y nosotros a través del comité, y evidentemente con esos 4 puntos hemos conseguido frenar el preacuerdo de hace 2 lunes al que se disponían a firmar los sindicatos mayoritarios en conjunto con la empresa y repito, sobre todo por las malas circunstancias que nos va a traer este acuerdo, este posible preacuerdo. Sobre lo que acaba de comentar Felipe, creo que también hay que destacar para ver la mala fe y la mala intención de la empresa, en qué momento, ¿no? lo ha anunciado. Tenemos actas en la mesa de negociación donde se muestra un total desacuerdo y de repente nace un preacuerdo, UGT, comisiones
y la propia empresa, coincidiendo días antes de mandarnos a casa obligatoriamente por una supuesta falta de trabajo a todo el programa del 350, con lo cual perdemos casi el 60% del colectivo de taller en operaciones, y una semana o semana y poco antes de irnos de vacaciones. Está hecho con una muy mala intención el momento. Yo considero también que es importante hacer referencia a que por parte de la empresa no ha habido propuesta. O sea, había una plataforma unitaria que no se ha tenido en consideración en ningún punto, no había ninguna propuesta real que diera o pudiera satisfacer a la plantilla, y en esa ausencia y en ese desierto, al final también entra la operativa de los sindicatos mayoritarios, que ya viene repetida en convenio tras convenio, ¿no? Que es hay una negociación, no existe la presión, como decíamos anteriormente, al final no hay un punto de fuerza por parte de la plantilla para llegar a un mejor acuerdo, y cuando ya hemos partido de que no hay una propuesta, o sea, la propuesta es la de la empresa, solo se habla de la propuesta de la empresa y la de los trabajadores se ha dejado al lado, no hay ningún punto en contra y llegamos siempre a los mismos estadios que se van cumpliendo convenio tras convenio y que son matemáticos. Llegamos a abril-mayo, está la paga de objetivos, luego viene beneficios, luego parece que va a haber un paro, no lo hay, se vuelven a sentar, lo que parecía malo aún es peor, pero se quiere vender desde la parte de los sindicatos mayoritarios como un gran logro, sin presión y sin nada, y al final es como todo una obra de teatro que está bien acompasada y que llega al final, justo al momento en el que nos encontramos ahora, en el que llega la paga de verano, ¿no?, de julio, y ya con la paga esa se llega al límite de esto es un preacuerdo, se está casi dispuesto a la firma, y es cuando han entrado las movilizaciones de trabajadores, afortunadamente en este caso, y lo han llevado al traste. Es la primera vez que ocurre, es algo histórico, no hay que perder de vista esta cuestión, y sí que es cierto que al final es que es un poco seguir el patrón de siempre, que en esta ocasión, afortunadamente, como digo, no ha funcionado, ¿no? Y eso nos tenemos que sentir toda la plantilla orgullosa, y sobre todo la sección sindical de Getafe, en la que nosotros ahora mismo estamos activamente. Y yo añadiría que esta movilización no ha sido solo de taller. Es importante resaltar la importancia de que el colectivo de los técnicos, yo pertenezco al colectivo de técnicos, que ha sido tradicionalmente ninguneado convenio tras convenio porque se supone que son élites y están bien pagados, como dice el jefe, el máximo responsable de recursos humanos de Airbus, Thierry Baril, que se harta de decir siempre que es que en Airbus los ingenieros están muy bien pagados, demasiado bien pagados. Pues eso yo creo que no es cierto. Los ingenieros de Airbus están pagados pues como el resto del colectivo, de todo el entorno, pero con un porcentaje menor por ser españoles. Y los ingenieros pues asumen un montón de historias y no son tontos. Y no se movilizan porque no se creen lo que les cuentan, y la movilización que viene por parte de los sindicatos que son más hábiles en taller, ¿no?, porque se llevan ahí el gato al agua, en oficina no funcionan. Entonces esos trabajadores y trabajadoras, ingenieros e ingenieras, han despertado y han dicho, cojones, es que lo que están planteando no nos vale tampoco, y si estos se movilizan, nosotros también. Y claro, qué casualidad que eso sucede en un centro como es el de Getafe, en el que los dos comités mayoritarios son de un sindicato de técnicos que está apoyado por CGT. Aparentemente una contradicción, pero no lo es. ¿Por qué? Porque realmente hay una voluntad por parte de todos y de todas de pelear. Eso ahora mismo sí que es un hito. Se ha vuelto a unir el colectivo de taller y de técnicos como era lo lógico. Es la única manera. El 30%, si llega de la plantilla de Airbus España, es de taller. El 70%, y me quedo corto, es de oficina. Técnicos, en su mayoría. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¡Ostras! Es que hemos puesto el dedo en la llaga. Necesitamos de los técnicos tanto como del taller. Y los técnicos, cuando se movilizan, ya lo hicieron a principios de los 2000, después del programa 380, que había una política salarial nefasta, y ahí en Getafe anduvimos muchos días reivindicando, haciendo paros, haciendo culebras en taller, que las hicimos para conseguir una buena política salarial, que es la que se aplica actualmente, devaluada, por supuesto, porque no se ha vuelto a luchar, pero eso salió de una movilización. Es lo que pretendemos ahora, hacer ver que taller y oficina
no tienen más remedio que entenderse, porque igual de mal o de bien vamos a estar, si no lo hacemos bien. Y quería que pudierais explicarnos y desgranar el preacuerdo que habéis tumbado la plantilla de Getafe y, sobre todo, a qué se debe tanta insistencia y determinación por parte de Airbus, comisiones y UGT en implantar un plan de pensiones privados que va a la contra del plus de antigüedad. A ver, como decía antes, realmente no ha habido propuesta por parte de la empresa. Al final, como en otras ocasiones, se quiere conformar todo en darle gusto a todo el mundo. Digo todo el mundo, entre sindicatos un poco mayoritarios y la dirección de la empresa. Al final, en el centro de la mesa siempre estuvo un paquete comercial que estaba surtido de un seguro de vida, un seguro de salud y el plan de pensiones como el pastel estrella. En ese plan de pensiones, al final, tenía unos números, han ido variando en función de la reunión en la que nos encontrábamos en el proceso de negociación, valga la redundancia, y al final, independientemente de los datos, este plan de pensiones parecía que tenía que ser el mayor logro de la parte social y el mayor logro, el mayor ofrecimiento por parte de la dirección de la empresa. Y más allá de la sorpresa de todo el mundo, cuando realmente los planes de pensiones, si rascas un poco, y obviamente aún no lo han desmentido y todos sabemos y nos hemos hecho eco de ellos, además noticias actualizadas a marzo de 2024 en el que en las plataformas de las gestoras, en las gestoras de los planes de pensiones, los sindicatos mayoritarios son accionistas de una parte no menor, ya sea BBVA o ya sea Telefónica, por un lado o por otro, tienen tanto el 40% dividido a 50% entre UGT y comisiones obreras, y en el otro caso de Fonditel, que sería de Telefónica, al 30%, 15% por UGT y 15% para comisiones obreras. Entonces sí que había un gran interés por parte de los sindicatos mayoritarios de que este punto fuese el foco y la parte central de la firma de un preacuerdo o de la suscripción definitiva, ¿no?, de lo que sería un convenio para 4 años para la plantilla de Airbus, que no está dotado de ningún otro beneficio, sino todo lo contrario, que incluso pues al final tiene cuestiones sociales que vamos a tener que perder en el camino, o incluso la propia revisión salarial general a cuenta del plan de pensiones que nadie ha pedido y que ya existía uno y que, bueno, pues voluntariamente la plantilla podía acogerse a él o no, y ahora se tiene en consideración que no se dice que es de carácter obligatorio porque no lo es, pero una vez que se van a detraer los quinquenios de la plantilla a partir de la fecha de la firma, o esa era la propuesta inicial, pues tu dinero va a ir ahí, tú verás si quieres que sea, o sea, ser partícipe o no, pero es casi un poco un empujón para que realmente sea de carácter obligatorio, puesto que tu dinero va a pasar a esa partida presupuestaria y ya no vas a cobrar los quinquenios, sino que se va a implementar en el plan de pensiones. Era una propuesta muy mezquina, era una mala propuesta, y al final se ha visto un poco que realmente había grandes beneficiarios de esto y que no era tanto una propuesta de la empresa, sino de estos sindicatos mayoritarios que, más allá de que puedan desdecirse, pues es una obviedad que son partícipes del beneficio de las propias gestoras de los planes de pensiones. Es una estafa, es una estafa a gran escala, está claro. ¿Quién se beneficia solo de estos planes de pensiones? Las federaciones, comisiones y UGT, como tú has explicado. Solo en el plan de pensiones de Airbus del año pasado, ahora con el 04, son 2 millones de euros. O sea, ahora, si pasa a ser financiado con nuestros quinquenios, porque, como bien has explicado, sí es obligatorio, la financiación sí es obligatoria por parte de todos. Nos roban la antigüedad, nos roban partidas económicas que antes iban a derechos sociales, todo pasa ahí. Y el otro, la beneficiaria es la empresa, que por el mismo concepto que antes tiene una tributación, digamos, ese mismo concepto tiene una tributación mucho más alta que metiéndola a través de un plan de pensiones. Y está claro, viene con el caramelo envenenado de que la empresa ha aportado, como decías al principio, pero al final, si haces una cuantía total, es una verdadera estafa. De hecho, hay otros elementos, digamos, que podrían entrar a formar parte de la oferta de la empresa, como plan de pensiones, ¿no?, los fondos indexados o cuestiones de este tipo, y se le preguntó directamente al señor Lasaga en una comunicación que hemos tenido para toda la plantilla en esta semana de atrás, y al final él deja ahí encima de la mesa lo que es una obviedad. Es que esto al final creíamos que era un caramelo o lo ofertábamos como algo muy positivo para la plantilla, pero venía realmente
referenciando porque era lo que pedían la parte sindical, pero no explicó qué parte sindical lo pedía. Ahí está la trampa, ¿vale? Ahí nosotros no somos partícipes, el resto de sindicatos amarillos que se llaman, ¿no? Podríamos decir que tampoco, pero sí que los mayoritarios al final tenían ahí metido no la mano en la bolsa, sino tenían metido hasta mitad del brazo. Entonces esto no hay que pasarlo por alto, ¿no? Es vergonzoso. Algo que nos llama bastante la atención es que la empresa, el epicentro de la negociación, lo base en el plan de pensiones, seguro de vida y seguro médico, cuando no le apetece hablar de reducción de jornada, de una situación salarial que sea más equitativa para todos los trabajadores, del teletrabajo dotarlo del tercer día y del pago de los gastos, ya que estamos actualmente en un 40% aproximadamente del uso de los técnicos que utilizan el teletrabajo. Y evidentemente nos llama bastante la atención que todo el eje central de la mesa negociadora se ha basado un poco en los planes de pensiones, seguro de vida y seguro médico y la manera de financiarlo, que es a través de congelación salarial de ingreso, el variable reducirlo del 105 al 100, las ayudas a estudios y a becas también eliminarlas en base a las que se generen próximamente, y los quinquenios a devengar también ser aportados en esa financiación del plan de pensiones. Y otro tema que es el del IPC. No es un índice que a nosotros nos guste, porque nosotros siempre pedíamos por encima del IPC, porque el IPC Marca te lo que puede marca. coger, claro, es muy relativo, es un índice que, bueno, que dentro de lo que hay, pues nos puede servir actualmente, y hemos pasado de referenciar a la productividad en dos anteriores convenios y ahora aplican a su bola un índice que es el estimativo. Un 2, un 3, un 2,4, lo que más o menos le va saliendo, sin ligarlo a algo real que es por lo menos la pérdida, o sea, evitar la pérdida del poder adquisitivo. Eso yo creo que también es importante, aparte de traer subidas, porque no es lo mismo que te suban, a que suban a todo el mundo, que digan, no, es que trasladamos partidas de esa subida para ascensos, para promociones, para RSI. Es que a nosotros eso realmente no nos importa. Eso son políticas de empresa. Si tú quieres destinar un 30% de subida salarial para subidas, las dedicas, pero a nosotros el mínimo, que es un IPC, siempre hemos acompañado más un 2%, que es lo suyo. Venga, nos conformamos con el IPC, pero ligado y con revisión salarial. Y entrando un poquito más en dicho preacuerdo, aparte del plan de pensiones, y que ya habéis ahondado en algunas de ellas, pero ¿qué otras medidas estrella contenía el preacuerdo de la muerte? Bueno, cogiéndole el hilo al compañero José Luis, el tema de la revisión salarial es algo muy preocupante. Venimos de perder en los dos últimos convenios del orden de un 10% del poder adquisitivo, y lleva décadas la empresa batiendo récord de beneficios, y no podemos asumir más pérdida salarial en una multinacional que lleva, como digo, como 20 años batiendo récord de beneficios, que viene aparejado de una situación en cuanto a la cartera de pedidos también de récord. Entonces ahora digamos que nos ofrece un 3% y un 2%, 2 años por un convenio de 4 años, cuando el mes pasado cerró el IPC oficial en un 3,4, y ni de lejos el estimado para el año siguiente va a ser un 2%. Es una propuesta que consideramos desde la CGT insultante. En cuanto a la subida general, también hay un aspecto que consideramos importante, que es que haya una cláusula de revisión que garantice el poder adquisitivo en medida de que el IPC fluctúe. Y bueno, ya yéndonos también a otro de los pilares que quiere someter la empresa, que es el asentismo, y lo quiere dividir en dos conceptos, que es el tratamiento general y el individual. El general y el individual lo quiere someter a porcentaje, y en medida de que ambos porcentajes se superen, la empresa retirará el complemento IT, otra vez mermando los salarios de los trabajadores. Desde CGT, evidentemente, nos oponemos a estas circunstancias, y además incluimos la reducción de jornada dentro de este apartado porque entendemos que mitigaría la situación de asentismo tan aclamada por parte de la dirección. En cuanto al asentismo, me gustaría recalcar algo que ya hemos repetido mucho por la fábrica con anterioridad, y es que nos la trae al pairo el asentismo, a la CGT, y hay que declararlo abiertamente. ¿Por qué? Porque es otra estafa de la empresa, ¿vale? Se basa en coeficientes que no pueden ser alcanzados.
mete en el concepto de absentismo si vamos con nuestros familiares al médico, si vamos a especialista, si vamos de acompañamiento, si ingresan en hospital. Son coeficientes que jamás se van a lograr y que llevan aparejados, además el preacuerdo va lleno de ello, de medidas coercitivas y punitivas que no dejan de ser castigos económicos para la plantilla, para las personas enfermas, por el hecho de estarlo. Claro, un poco lo que realmente la plataforma unitaria se tenía en consideración en base a la definición de absentismo era la que daba la Organización Internacional del Trabajo en la Confederación, o Confederal me parece que ponía, ¿no?, de 1980. En cualquier caso, lo que hay que realmente diferenciar es que no todo es absentismo, no todo se puede meter en el mismo saco y por eso los coeficientes que marca la empresa pues generalmente son inconseguibles porque la definición no está bien traída. No puede ser absentismo las cuestiones que son justificadas y las no justificadas también. Entonces, ahí por eso no nos encontramos y la propuesta, sobre todo de CGT, es que si hay mucho absentismo, independientemente que nos tendremos que encontrar en qué es la definición real de absentismo, es de qué forma vamos a paliarlo. Se pedía una propuesta desde la parte social. La propuesta de la parte de CGT en el concepto es que realmente hay que cuidar a los enfermos, no hay que perseguirlos. Hay que dotar de un sistema osteomuscular que ya existe, pues si es pequeño, porque somos muchos empleados, si somos 8.300, el ejemplo, por ejemplo, aquí de Getafe, pues no da cabida a todos los empleados, pues habrá que triplicarlo. Si el servicio médico no tiene capacidad para ni tan siquiera hacer todos los reconocimientos médicos de 8.300 empleados en el transcurso del año, siendo los de taller de carácter obligatorio y los de técnicos no, pero si tienen a buena voluntad los técnicos hacerse su control médico, no tienen la capacidad. O sea que el servicio médico en cuestión, el mancomunado, tiene que también crecer y así sucesivamente. Se está pasando por alto las enfermedades mentales, que ocupan casi un 30%. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Airbus? Vamos a plantearnos unos interrogantes de una cuestión que no es menor, sino que realmente hay un montón de gente y un montón de empleados y de personas que están apabulladas por una cuestión mental y que a lo mejor viene referenciada también con un punto de presión en el trabajo y que al final llega a procesos de ansiedad y ansiolíticos y todo esto que todos conocemos y que puede tener realmente puede venir de la mano, ¿no?, mejor dicho, de las enfermedades mentales y de la presión que ejerce muchas veces la empresa o en determinadas cuestiones o departamentos para desarrollar trabajos en los que, bueno, pues hay personas en las que no tienen capacidad de poderse desenvolver, ¿no?, vamos a decirlo así. Bueno, también otro punto que yo creo que es competente sacarlo adelante es el tema de la reducción de jornada, ¿no? Desde CGT venimos apostando desde el año 2020 para mitigar la situación del COVID y el expediente regulador donde nos iban a alojar y a día de hoy seguimos peleando por ello, está incluido dentro de la plataforma unitaria. Nosotros creemos que las 1.685 horas que actualmente tenemos como jornada anual deben de someterse a ir a 1.540 horas a final del 2027 y eso pues bueno, mitigaría también las situaciones de absentismo, como antes explicábamos, y evidentemente iríamos a una situación conciliadora bastante más positiva para los trabajadores y trabajadoras. Otro de los puntos también que yo creo que es de los más importantes dentro de esta negociación es el término de política salarial, ¿no?, establecida en el 2014. La empresa, bueno, decir primero que CGT no comparte para nada esta política salarial. Nosotros creemos que la empresa debe dotar de diferentes presupuestos a los diferentes grupos y niveles y repartirlo de manera igualitaria, al mismo trabajo y el mismo salario, y la empresa no está en esos derroteros desde el año 2014 aproximadamente. Ahora la propuesta de la empresa pasa por agrandar el top 45 hasta un top 75, por lo tanto, digamos que aumenta el rango, pero no aumenta los presupuestos. Por lo tanto, entendemos desde CGT que va a haber bastante menos gente que en años anteriores, digamos que entre dentro de ese RSI que lo van a dotar de un 0,5 de la masa salarial más, y a pesar de que estamos en desacuerdo totalmente, pues tampoco vemos que la empresa con esta herramienta lo dote de unos mayores presupuestos. Esto es un punto, eso es un punto de desencuentro desde más o menos, como dice Felipe, referenciado en el 2014 con aquel convenio, en el que también es un punto de división entre los compañeros, aunque sí que es cierto que es una parte del salario que vas sumando a lo largo de los años de tu carrera profesional, pero no deja de tener una parte muy negativa y viene de una propuesta peregrina de la empresa y que sí que tomaba y se conformaba en esta
propuesta, ¿no?, de la empresa, valga la redundancia, en este último convenio en el que quieren hacer referenciar que, bueno, hay un top mayor de personas que pueden acceder a la política salarial en el caso de técnicos, pero con el mismo presupuesto, eso que lleva a que al final el mando o manager, en este caso, tenga la potestad de adjudicar o no adjudicar a la persona en función de criterios, pues al final ambiguos, ¿no?, que no están registrados ni van bajo un protocolo ni realmente son objetivos, ¿no?, que es un poco lo que se buscaba, ¿no? Entonces al final esto deja en descontento a todo el mundo, al final siempre se hace de una manera que no es equitativa y al final es un punto de desencuentro y otra vez de división entre compañeros, entre gremios, y al final sí que te da una capacidad económica mayor, pero no es la propuesta de CGT ni mucho menos, y al final nosotros, como bien decía Felipe hace un momento, esto al final para nosotros es una cuestión que debía incluso de retirarse dentro de los conceptos que conforman una plataforma de convenio que para nosotros sería pues mejor, ¿no?, o que sería la que plantearíamos nosotros directamente para la plantilla. No deja de ser, ¿verdad?, otra herramienta de castigo. Otra herramienta de castigo. Estamos en manos o a capricho de lo que pueden ser nuestros mandos. No tienen unos baremos que no sean subjetivos o ambiguos, como decía Gustavo, sobre los que tengamos que ser puntuados, y al final, repito, es una herramienta de castigo para tenerte más sumisa y más sumiso. No deja de ser que, y es un dato que es visible, o sea, las personas que pertenecen al sindicato CGT en el histórico tienen un difícil acceso, ¿no?, a la política salarial individual, valga el ejemplo de cualquiera de nosotros, y algunos han sido como muy famosos, ¿no?, podríamos incluso decir, no sé, lo queremos llevar con buen humor y nos sonreímos aquí, pero sí que es cierto, incluso se han oído comentarios de algunos managers o mandos de taller, yo pensé que es que era la gente de CGT, ¿no?, la que no cobraba la política salarial. Bueno, pues más allá de ser un comentario así al aire, es que es una realidad y que eso, obviamente, pues dice mucho de cuál es nuestra organización y qué es lo que venimos pues representando durante mucho tiempo y persiguiendo, y queremos hacer que realmente los compañeros y la plantilla lo entienda y lo haga suyo, ¿no?, porque esto no deja de ser una herramienta de castigo y así se define de la mejor forma, ¿no? Dentro de esta política salarial, evidentemente, como dicen los compañeros, pues por el camino se han quedado muchos compañeros y compañeras que no se han adherido al TOC 45 que hemos comentado hace un momento. Por lo tanto, se les discrimina salarialmente en base a sus objetivos. Y el clientelismo que suelen tener los mandos con este tipo de compañeras y compañeras que, como decíamos hace un momento, se les discrimina salarialmente y, por lo tanto, establecen diferentes escalas, que a día de hoy es un caballo de batalla que tenemos abierto, al menos de nuestra organización, que es las diferentes escalas establecidas dentro de esta política salarial, y es una de las partes también que teníamos dentro de la plataforma unitaria y la cual vamos a luchar hasta poder revertirla. Y cierra José Luis. Sí, vamos a ver, decía Kropotkin que al capitalismo no se le discute, se le combate. Pues esto es igual. Somos el único país de Europa del consorcio que tiene una política salarial aplicada al colectivo de taller. Y en el colectivo de técnicos solo se impone de 5.1 para arriba. Lo que hay aquí es un experimento que están probando a ver si funciona en todo el consorcio Airbus. Y nos lo hemos comido con patatas. Y a mí no me vale, yo soy técnico, estoy dentro de la política salarial y en teoría no debería de tener esa serie de historias de no, ahora a ver cómo tiene los objetivos, a ver, no. HAI es muy claro en esto, que es la que teóricamente aplican en Europa, tanto en Francia como en Alemania o en Inglaterra. Tú estás 2 años en un sitio, un saltito, otros 2 o 3, otro saltito, otros 2 y ya está. Y no va en función de lo que diga el jefe, porque eso está claro, aquí se ha dicho, el que decide son los puntos del jefe, siempre. Que de 45 pasemos a 75, eso es una ilusión, eso es humo, que está además muy bien tirado, ¿eh? Pero además dicen que hay que modificar la política salarial. ¿Por qué? Porque ya lleva, no sé si la última, desde que os incorporaron a vosotros 10, yo llevo 3 políticas salariales vividas, desde que ascendí en el 95, más o menos, 3 políticas. La última la han variado varias veces para hacerla cada vez más compleja. Hice el curso de HAI y la gente de HAI decía, esto solo funciona si se establecen niveles, porque es la manera de tener un poco incentivada a la gente sin aburrirla y sin quemarla. Aquí no, aquí damos la vuelta y metemos a los del taller, hablando de mierdas, hablando en plata, de diferenciación, y generamos un montón de lío.
Chapó por la empresa que se lo ha colado a los sindicatos pactistas. Pero la única manera de revertir esta situación es anulando la política salarial y volviéndolo de toda la vida. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú que eres jefe igualitario? Y en los técnicos, pues lo mismo, en función de los años tienes un sueldo y punto. Ya está. Y sobre RSI repartimos, si es un 1,04 del colectivo, un 0,7 del conjunto de la masa salarial, pues se incorpora en sueldo. Y punto. Y se ha acabado. Y ponemos, si es sencillísimo de hacer, lo que pasa es que la empresa no va a tragar por ahí, porque algunos se ha puesto muchos galones. Y es por eso que esta política salarial la vamos a echar abajo. Otro de los puntos que defendemos en la plataforma y CGT es el tema del teletrabajo. Nosotros queremos que se dote del tercer día y del pago o abono de los gastos y actualmente estamos cursándolo en un 40% aproximadamente y queremos ampliarlo, pues ese tercer día nos llevaría a estar en términos del 60% aproximadamente y repito, abonar los gastos de los mismos. Luego otro punto también bastante reseñable es el contrato relevo, actualmente congelado por parte de la compañía, ¿no? Y bueno, como bien sabéis, todos los compañeros que se prejubilan, la empresa financia aproximadamente el 25% y estos compañeros que son prejubilados perciben el 100% de la paga de beneficios. Bien, pues la empresa quiere reducir ese 100% de la paga de beneficios a un 25% y con el dinero, digamos, que se va a quedar de esa paga de beneficios, sufragar el futuro contrato relevo. Una cosita más y ya cierro. Sí. El tema de los prejubilables. Hace unos años lo normal era salir de la empresa con 58. Actualmente, si tienes suerte, te vas con 61 y lo normal es a los 63. Antiguamente la empresa asumía el coste porque le compensaba, le sigue compensando. ¿Por qué no lo hace? Porque lo que quiere es que le salga gratis y encima está tirando de la bolsa salarial. ¿Que quieren reducir el asentismo? Pues yo sé de un montón de asentismo que se iría al carajo si realmente a la gente con 58 no jubilaran. Y teniendo en cuenta el modelo de CGT y sus raíces, que siempre intentamos basarlo en la autogestión y en la organización, ¿cómo pensáis que se puede lograr un acuerdo que podáis considerar justo? Nuestro modelo, que se basa en un impacto directo en la producción, sin medias tintas, movilización, huelga, y a partir de ahí nos sentamos a negociar cuando ya has creado un impacto y cuando realmente se abre una negociación real. Y este modelo, y a partir de ahí, las asambleas deciden hasta dónde queremos llegar o hasta dónde quieren llegar. Y nosotros somos una mera herramienta de ello. Este modelo, que parece que descubrimos el agua, es el de siempre. Lo que pasa es que, claro, ahora ha habido otros modelos que parece, ¿no? Los grandes sindicatos, que bueno, que aparcan lo que es la movilización, o no deja de ser un mero maquillaje. A nosotros este modelo nos ha funcionado muy bien, como decíamos anteriormente, ¿verdad? En empresas subcontratistas, y es el modelo que queremos extrapolar para Airbus. Y si no logramos un acuerdo muy ventajoso, será lo que la Asamblea decida y tendremos la satisfacción de haber peleado y haber luchado por lograrlo. ¿Cuánto dinero vale eso? No, y que más allá de los hitos que nos vayamos a poner, llegará un momento en el que la negociación nos irá diciendo y la gente nos irá dando el pulso de hasta dónde tenemos que llegar. Acuerdos muy beneficiosos como los que hemos nombrado antes, el Logitech, el Siemens y tal, ha sido con la asamblea y colaborando con la plantilla, y se ha llegado hasta donde la plantilla ha decidido. Aquí va a ser igual. Si llegamos a un punto en el que la gente no quiere continuar, no habrá malos resultados. Hemos llegado hasta donde hemos querido y sería un buen resultado llegar lejos, pero todos queremos ir de la mano y tenemos que encontrar el colectivo y evitar todas las divisiones que la compañía y los sindicatos mayoritarios que también han trabajado en esto pues han logrado, ¿no? A lo largo del tiempo, pues eso hay que dejarlo de lado, encontrarnos otra vez y a través de la asamblea, a través del colectivo, trabajar en el futuro de todos, que es que creo que eso nos interesa a todos y ahí sí que nos podemos cohesionar. Yo creo que estas movilizaciones, pues bueno, se han sembrado un antes y un después, ¿no? En la que, como decíamos antes, tenemos que retomar los comités de empresa, abrir procesos asamblearios donde todos confluyamos y donde todos tengamos propuestas que trasladarle a la empresa, no solamente en un convenio, sino en cualquier tipo de acuerdo,
digamos, que vaya a sacudir nuestra convivencia en la empresa. Y no entendemos otro proceso que no sea este, como bien dicen los compañeros, establecer procesos donde todos nos encontremos y donde entendemos que tenemos que confluir todos los trabajadores y trabajadoras a un futuro. Además, llevárnoslo grabado para siempre, ¿no? Que todo tiene que pasar por la decisión de los trabajadores. Pues sí, asamblea soberana. No hay más receta que esa, y reunirnos, decidir entre todas y hasta donde lleguemos, como decía Pedro. ¿Que no conseguimos el 100%? Pues nos conformamos con el 80%, pero que nadie nos imponga nada, que nadie suponga que nosotros queremos esto o lo otro, que seamos nosotras las que lo decidamos. Es sencillo, es una fórmula que siempre funciona. El modelo de delegar en los sindicatos mayoritarios, pues bueno, ya se ha visto que no cae nada más que en detrimento de nuestros salarios y de nuestras protecciones sociales, y creemos firmemente que al final establecer procesos asamblearios nos va a dotar de convenios y acuerdos de mejores garantías para todos y todas. No, y que exactamente lo que estamos diciendo continuamente, que es que no somos capaces de ser dueños de nuestro futuro, y aquí ganaríamos un poco pues el control de hacia dónde queremos ir y qué es lo que realmente cuáles son las reclamaciones de la plantilla. Bueno, poco ya más que añadir. Si tuviéramos que hacer un pronóstico, quizás la situación económica de Airbus, la experiencia que tenemos en procesos anteriores, cómo se impacta en producción, cómo es una huelga, con una plantilla comprometida que se cunde. Claro que somos optimistas y creemos desde la CGT que somos capaces de lograr un acuerdo justo, por primera vez en décadas. Y sobre todo lo que nos ha sorprendido y que estamos orgullosos y orgullosas todos es que al final nos hemos encontrado y que al final todos queremos un futuro mejor y que podemos conseguirlo, porque ahora sí que tenemos un estadio, ¿no?, de conciencia de los técnicos, del taller, de las distintas divisiones. Hay comités que ya no manejan directamente los mayoritarios, como podría ser el ejemplo de helicópteros, el ejemplo de aquí de Getafe, el mayor centro de Airbus en España dentro de la compañía, en el territorio nacional. Entonces eso nos ha venido a dar un buen resultado y las ganas que tiene todo el mundo de encontrar una solución y desligarnos de toda esta, digamos, todos estos harapos, ¿no?, que veníamos arrastrando de todo este tiempo atrás, que se han llamado convenios, se han llegado a malos acuerdos y se han llevado penuria, ¿no?, y realmente atropellos para lo que realmente representa la compañía Airbus dentro del consorcio y las posibilidades que tenemos en base a los beneficios que tiene la compañía récord año tras año y a la cantidad de pedidos que no deja de ser, después de feria tras feria aeronáutica, venga a ganar pedidos que no hacen más que consolidar la situación inmejorable de la compañía, y que no hay que pasar por alto tampoco que nuestro competidor máximo, que es Boeing, tiene una crisis que no se recuerda. O sea, que esto al final no hace más que favorecer también un poco nuestro posicionamiento dentro del sector en las distintas divisiones donde se trabaja, ya sea helicópteros, ya sea defensa de space o la parte de civil que venimos a llamar operaciones. No, precisamente en esta última parte que habéis hecho, iba un poco en torno a la última pregunta, a eso, que a veces parecemos sumidos, la clase obrera, en la negatividad, que parece que los trabajadores y trabajadoras no pueden organizarse de forma colectiva, que está todo escrito, armado y firmado. ¿Es realmente posible alcanzar un acuerdo justo para toda la plantilla? Y yo creo que es algo que habéis ahondado en ello. Es una posibilidad y no cabe duda, lo acabamos de decir. O sea, con la gente y con la ilusión que realmente ahora tiene la gente y con las posibilidades que nosotros les vamos a dar a través de los comités de empresa y a través de las asambleas, la gente podrá decidir cuál es su futuro, y eso es la mejor herramienta para llegar a una cuestión que sea favorable para todos y que a todos, pues de alguna manera satisfaga, ¿no? Vamos a entenderlo así. Por la situación organizativa de Airbus y cómo quiere, el ritmo al que quiere entregar y demás, yo creo que tenemos que ser optimistas y que sí podemos lograrlo. Fundamental la plantilla, desde luego, y si secunda las medidas y si de verdad va por ello, yo creo que la plantilla sí se lo va a arrancar. Las posibilidades son altas, sin duda. A ver, la empresa en el mes de noviembre, y es algo que tenemos que tener muy claro, ya empezó a apretarnos. Como antes decía el compañero José Luis, la empresa está en modo convenio. ¿Qué nos ha limitado? Nos ha limitado el uso del comedor, nos ha limitado el contrato relevo, nos ha limitado el plan de incapacidades,
¿Y qué le hemos limitado nosotros? Nosotros no le hemos limitado todavía absolutamente nada. Por eso, al hilo de lo que le decía antes el compañero, tenemos que presionar a la empresa. Es la única manera por la cual vamos a someter a esta multinacional, que está tan rígida en estos aspectos que hemos tratado, como los planes de pensiones y la imposición a través de nuestros salarios. Y no puede haber otra situación que sea la de pelear y ir a los paros que determinemos en asamblea y lo que determine la gente en resumidas cuentas, que es lo único que nos va a traer situaciones venideras a todas y a todas. Iba a añadir como una pregunta, a lo mejor ni la respondéis, pero aquí va la pregunta, que es ¿cómo vais a hacer para trasladar, digamos, el conflicto a otros centros de trabajo de Airbus? Bueno, tenemos una sección sindical estatal, que es el órgano del que nos hemos dotado y en el que intercambiamos información, opiniones y tomamos decisiones. Es la manera de coordinar que tenemos en CGT y lo vamos a trasladar desde ahí internamente en CGT. Y luego, claro, está el Comité Interempresas. El Comité Interempresas, hoy por hoy, es un buen medio para coordinar esta serie de acciones, que es verdad que se están circunscribiendo solo a Getafe, pero que deberían de ser de todas las áreas. O sea, Sevilla tiene 2 centros, Illescas 1, en Cádiz 1,5, uno pelado. Bueno, pues ahí tiene que llegar el conflicto y yo creo que Getafe tiene fuerza para hacerlo llegar, o por lo menos lo vamos a intentar, porque además es razonable. Lo que ha pasado en Getafe ha sorprendido hasta los de Getafe y yo creo que desde fuera, pues joder, si somos optimistas, pues también tiene que sorprender para bien. Yo creo que esa es la manera más inmediata. Qué mejor muestra, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Que dando difusión y demás al hito que hemos conseguido, cuando hablo en primera persona, no hablo de la CGT, sino de toda la plantilla como colectivo, se ha logrado parar por primera vez un preacuerdo anunciado por empresas y federaciones. Jamás se había logrado. La última concentración, más de 3.000 personas. Yo creo que con eso va a ser suficiente para que despierten los demás centros. Yo considero que es histórico, como dice Pedro, y al final es que Getafe va a ser el motor. Como he dicho antes, es el centro más grande de Airbus en España y tiene que ser el motor, y ya desde los comités de empresa de Getafe a día de hoy ya se ha votado de que la no colaboración en la que hemos entrado únicamente en Getafe se traslade al resto de centros. Sí que es verdad que el órgano unitario tendrá que refrendarlo o no, pero las plantillas del resto de centros se van a hacer eco, seguro, de lo que está ocurriendo aquí, porque todos queremos llegar al mejor punto, o quizás, mejor dicho, al mismo punto, ¿no? Entonces, estoy seguro de que va a ir bien y estoy seguro de que al final una herramienta que no podemos dejar pasar por alto y que va a ser la más efectiva para empezar y la que tenemos que estrangular en el tiempo para que todo marche bien, junto con las asambleas y las movilizaciones, llámense huelgas o paros o como fuere, va a ser el tema de la no colaboración. La no colaboración nunca ha sido una herramienta que se ha llevado a término, porque siempre había un punto que era el cuello de botella, que había una parte de la representación social que soltaba la mano ahí y aflojaba la presión. En esta ocasión eso no tiene que ocurrir, eso es el centro del triunfo, del principio del triunfo para todos. La no colaboración tiene que trasladarse a todos los centros y tiene que hacerse efectiva en todos los centros, y bajo ningún concepto hay que bajar la guardia. A partir de ahí vendrá la asamblea, vendrán las movilizaciones y empezará a aumentar el éxito y la confianza de la plantilla. Es un poco, volviendo al principio de tu pregunta, ya se están dando diferentes situaciones en las diferentes factorías. Hay otros sindicatos que también comparten con CGT la plataforma, se están dando también asambleas para trasladarle cómo ha ido la situación del preacuerdo y también para emprender acciones, dada la situación de Getafe, que está siendo el epicentro de la movilización, y por lo tanto, pues bueno, ya se están confluyendo los diferentes sindicatos al margen de los sindicatos mayoritarios, que parece que en este aspecto del preacuerdo y la firma del mismo parece que se han quedado un poquito solos. Y bueno, yo creo que es un buen dato a trasladar, ¿no? El que diferentes sindicatos ya vayan a otro modelo y se estén gestionando para poder avanzar en una movilización que a buen seguro vendrá en el mes de septiembre, siempre y cuando lo acuerden los trabajadores y los centros. Y ahora vamos a hacer una ronda de palabras a la que me obliga el cámara y productor Richard Muñoz, que no es algo mío, y la primera palabra sería sindicalismo. Bueno, debería de significar
honradez y una herramienta en manos de las trabajadoras y los trabajadores para lograr acuerdos dignos y justos, tener la oportunidad de luchar, en cumplir el papel burocrático para que toda la clase trabajadora logre, repito, unas condiciones dignas que vayan aparejadas a los resultados de las compañías. Yo solo puedo añadir, bueno, Sí, no sé, perdona que puedes añadir. lucha para conseguir un objetivo que puede ser en un momento referenciado o no, depende de las circunstancias, claro. Fuerza obrera y unión de trabajadoras y trabajadores. Mejor que un psicólogo. Salarios desregulados. Pues como hemos dicho anteriormente, desde 2014 estamos tras una nueva política salarial que, por resumir, establece diferentes escalas salariales y evidentemente es algo que CGT no está de acuerdo con ello y intentamos ir a una situación más equitativa e igualitaria para todos. Discriminación entre obreros. División entre compañeros. Nada que añadir, lo habéis dejado perfecto. Blue collar, white collar. Otra división entre compañeros que al final no hace más que beneficiar a una parte. Sí, la mejor estrategia, como decías al principio de la entrevista, de la empresa. ¿Cómo logro coartar una posible movilización que requiere de una unidad? División. Colectivos que se tienen que encontrar. Coincido absolutamente con esta última. Yo creo que es fundamental interiorizar que somos distintos colectivos de la misma clase, de la clase obrera, de la clase trabajadora. Con un mismo fin, que eso también hay que dejarlo claro, que al final nosotros, o sea, todos los colectivos tienen un mismo fin, ¿no? Que es tener un mejor resultado, unas mejores garantías en sus condiciones de trabajo y eso nos tiene que hacernos encontrar sí o sí. Que es una reunión de SP. Es como el secretario permanente, son las reuniones que tenemos o intentamos tener todas las semanas para ponernos en común. Sin SPs no hay coordinación, sin coordinación no hay lucha. Organización, ¿no? Nuestra forma de organizarnos no puede ser otra, donde nos encontramos, con total libertad proponemos lo que puede ser lo más producente para todas. Es el centro de debate y el motor del sindicato. O sea, sin la SP no nos podemos organizar y no somos capaces de orquestar nuestra acción sindical, ¿no? Que tan buen fruto nos tiene que traer a partir de ahora. Comparto todo lo dicho por los compañeros. Y CGT. En este caso, ¿qué significa para cada uno de vosotros? ¿Podrías decir tú qué es para ti CGT? Tú una vez dijiste, esto es como el que es de un equipo. Una vez me dijiste a mí, y efectivamente, yo soy de CGT. Bueno, pues es algo como muy interno. Lo voy a hacer ahí un poco entre tú y yo, pero yo me quedo con esa parte. Yo creo que significa utopía, el constante intento de revolución, de mejorar, ya más allá de los derechos laborales, por una sociedad justa en la que creemos. No decaer, en definitiva, no decaer. Resistencia. Rebeldía, apoyo mutuo, apoyo a trabajadores y trabajadoras y ir hacia adelante con todos los problemas que nos plantean las multinacionales. Una manera muy especial de entender la vida. Eso ha quedado muy bonito. Y luego, pues para finalizar, por si quisierais decir algún tipo de... Bueno, para finalizar, yo creo que se tiene que quedar bien claro que en septiembre nos tenemos que volver a ver inevitablemente y se tiene que hablar de la reducción de jornada, se tiene que hablar del teletrabajo, se tiene que hablar del IPC y la cláusula que garantiza el poder adquisitivo, se tiene que hablar de una política salarial más igualitaria para todas y para eso esperamos encontrarnos a través de los procesos asamblearios que establezcamos en el mes de septiembre y donde la lucha es la única manera que nos puede llegar a conseguir esos hitos. Yo sí que añadiría otra línea roja, que sería la reducción de jornada, que ya hemos hablado aquí, y que lleva 20 años sin reducirse una hora de jornada anual en Airbus en los últimos 20 años. Así que esa también es una línea roja. Y otra cosa que no se puede dejar pasar por alto
es una cosa que no conseguimos que entrara dentro de la plataforma unitaria, pero que dentro de nuestra organización ha sido casi la ruptura a nivel estatal entre las distintas secciones sindicales que conformamos dentro de Airbus, que es la doble escala salarial para el personal de taller, en el que las diferencias son tan grandes, en el que prácticamente hoy en día estamos trabajando con salarios del subcontratista en el salario de ingreso de trabajadores en el gremio de Blue Collar, que en diferencia con las personas que ya tienen una antigüedad razonable, 20 años sin experiencia, al final es una diferencia insalvable y que no nos han terminado por cambiar el logo en la camiseta, no pone Aciturri, por poner un ejemplo, sin querer desmerecer a esta empresa, pero sí que hace que realmente dentro de Airbus haya dos Airbus diferentes dentro del taller. El Airbus que todos conocemos y que tenemos que defender ahora más que nunca, y el Airbus que han querido promover desde 2014 la firma aquella del convenio, en el que realmente se han llevado el gato al agua y ya hay otro Airbus dentro que no se llama Citurri, pero que es igual o se le parece tanto, ¿no? Entonces esta que ha sido una pieza clave que casi nos fractura en el interno. Nosotros de la sección sindical de Getafe nunca quisimos entrar en la plataforma unitaria porque no había ni un párrafo en torno a este punto y bueno, finalmente, al final estamos dentro de la unitaria, pero no queremos dejar este punto en paso porque de hecho lo pondremos delante de la plantilla en las próximas asambleas porque creemos que es vital, porque el taller está en una situación de alarma en la que realmente el proyecto final de todo esto es que igual el taller desaparezca y sea subcontratado in situ en la totalidad y eso no podemos permitirlo. Y bueno, para finalizar, primero es daros las gracias, pediros que os hagáis un podcast y me quedo con la palabra que ha dicho Felipe de se tiene que hablar, se tienen que afilar cuchillos y os tenéis que afiliar. Adiós. Venga, muchas gracias.